Buenas tardes, muchachos. En este video vamos a ver un circuito básico de una alarma utilizando un transistor. En la primera parte del video se va a explicar el funcionamiento del circuito y al final se va a seleccionar los elementos a utilizar en el circuito. Básicamente el transistor trabaja en corte y saturación. La aplicación que se le está dando acá es para activar una sirena. Ustedes pueden elegir otra aplicación. Pueden utilizar el encendido apagado de una lámpara o cualquier otro dispositivo. Al inicio, la corriente de base es igual a 0. El interruptor está abierto. Si la corriente de base es igual a 0, la corriente de colector también es igual a 0. El voltaje de polarización se queda entre colector y emisor. No habiendo voltaje en la bobina de relé, hemos elegido un relé normalmente abierto. Al cerrar el interruptor, entonces aparece ya una corriente de base de tal manera que mandamos a saturación el transistor. Va a haber una corriente máxima circulando y el voltaje entre colector y emisor es 0. De tal manera que aparece un voltaje en la bobina activando al relé. Pasará al otro contacto y la alarma empieza a sonar. Básicamente ese es el funcionamiento, corte y saturación. Dependiendo de los materiales que ustedes tengan o este interruptor inicialmente está cerrado, acá tendrían que modificar el relé. O inicialmente está acá o ponen un relé normalmente cerrado. Ahí va a depender de los materiales que tengan. Los elementos de control, acá utilizamos un interruptor, pero pueden ser diferentes sensores. Sensor de movimiento, sensor de luz, de proximidad, de temperatura, etc. Veamos ahora entonces qué elementos ustedes tienen. Para el caso, acá se tiene una sirena que trabaja a 110 voltios. Por esa razón se utilizó un relé. Si el dispositivo de sonido trabaja en corriente directa o es un dispositivo electrónico utilizando un 555 por ejemplo, pueden colocarlo acá directamente en el colector. No es necesario utilizar relé. Si utilizamos el relé, elegimos un voltaje de trabajo. Pudiera ser un relé de 12 voltios. Como mínimo entonces la polarización del colector deberá ser 12 voltios para activar el relé. En el relé va a aparecer la corriente que maneja el relé. En base a esa corriente de trabajo del relé, seleccionamos el transistor. Consideremos que es un relé de 100 miliamperios. Entonces, revisamos la hoja de datos del transistor. Para el caso elegimos un 2N3904. La corriente máxima del colector es 200 miliamperios. Este transistor entonces puede manejar al relé. No habría ningún problema. Queremos encontrar esta resistencia de base. Para ello nos vamos a la hoja de datos y seleccionamos la ganancia de corriente, el HFE. Nosotros lo vimos como beta del transistor. Decíamos que la corriente del colector es 100 miliamperios, la del relé. La ganancia es 30. Utilizando la ecuación para ganancia de corriente IC entre IB, despejando podemos encontrar acá la corriente de base. Tenemos 100 entre 30, nos da 3.3 miliamperios. Con esa corriente de base y eligiendo
este voltaje de polarización de base, que puede ser el mismo acá del VCC, ahí hemos dicho un relé de 12 voltios, entonces podemos encontrar la resistencia de base. Va a ser el voltaje de polarización entre la corriente. Sustituyendo los valores tenemos que la resistencia base es 3.6 kiloohmios. Tendríamos que buscar una resistencia próxima, una de 3.3. ¿Esto qué nos está diciendo? Esta resistencia prácticamente es la resistencia máxima que debemos de colocar. Para una resistencia mayor, póngale ustedes, pueden poner una resistencia de 10 kiloohmios. De acuerdo a la ganancia del transistor, la corriente de colector ya no van a ser 100 miliamperios, sino que va a ser menos. Probablemente ya no trabaja en corte y saturación y no logra activar al relé. Entonces, esta sería una corriente, una resistencia máxima. Para asegurarnos que trabaja en corte y saturación, podemos poner una resistencia limitadora, 1.2 kiloohmios o 1 kiloohmio, suficiente para asegurarnos que el transistor va a trabajar en corte y saturación. Espero que el video sea de su interés, lo pongan en práctica, ejerciten con los elementos que tengan. Cualquier duda me la hacen saber y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, muchachos. Nos vemos en un próximo video.